Hola, saludos, bienvenidos a otro episodio más de Historias Camino al Éxito. Y como siempre digo, no son camino al éxito porque ya estas grandes personas no tengan éxito, sino que no han decidido parar. Al final, el éxito se trata de a cuántas personas estés dispuesto a llevar a donde tú estás. Y hoy tengo una persona súper importante aquí en mi casa y tengo la bendición de que esté aquí conmigo compartiendo su gran historia. Porque esta persona fue parte de los comienzos, lo vi desde que estamos empezando a emprender, desde chiquititos en estos negocios. Pero siempre vi esa gran persona, ejemplo a seguir, con disciplina, con pasión, con ganas de ganar. Y la verdad es que yo estoy fascinado de que hoy tenga la oportunidad de entrevistarlo y que sea parte de valor a todas las personas que están viendo este podcast detrás de cámaras. Así que, por favor, ayúdenme a recibir con un súper aplauso virtual donde quiera que estés a mi amigo aquí en mi casa, en el estudio. Vamos juntos a Gabriel Ramírez. Gaby, bienvenido, brother. Gracias, bienvenido Julio. aquí a este podcast. Súper emocionado de que estés aquí, brother. ¿Cómo te sientes Gracias. hoy? Cuéntame un poquito. Gracias, Julio. Primero que nada, gracias, ¿verdad?, por recibirme aquí en tu casa y invitarme a poder compartir juntos y poder añadir valor a aquellas personas que nos están viendo. Súper emocionado y primero que nada, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de estar aquí en este día. Amén, amén. Gaby, ¿sabes por qué te invito? Porque ha sido de esas personas que me han inspirado, mano, a mí, ¿sabes? En el camino del proceso del emprendimiento me has inspirado muchísimo y ha sido de esas personas que a pesar de que hacemos cosas diferentes, te han mantenido en la comunicación, hemos creado una relación muy bonita, siempre estamos cuando podemos, compartimos palabras e información y la verdad que te agradezco un montón de que hayas estado siempre ahí durante todo este proceso. Te conozco por mucho más de 9 o 10 años ya, Sí. ¿ok? Y la realidad es que hoy nos sentemos aquí a contar un poco de tu historia. Camino al éxito, como dije, no porque no sea exitoso, sino porque sé que tienes mucho más que dar para la vida, ¿no? Y aportar. Así que bienvenido aquí. Gaby, quiero que le expliquemos a la gente ya quién es Gaby, ¿sabes? Realmente, ¿de dónde viene ese espíritu emprendedor? ¿De dónde viene tu forma de ver la vida? Porque tengo entendido, me contarás tú ahora, ¿no? Porque no conozco desde mucho tiempo atrás. Pero, Gaby, ¿desde cuándo es que empieza a emprender y qué hacía antes de emprender? Pues mira, Julio, yo diría que desde pequeño siempre tuve, ¿verdad?, ese espíritu emprendedor. No es que vengo de familias de negocios ni nada por el estilo. ¿Qué hacían tus papás? Mi papá trabaja en la banca, trabajó en la banca por más de 30 años. Wow. Mi mamá fue asistente administrativo en una compañía por más de 20 años. Trabajos regulares. Descanse, ¿no? Sí. Oh. Trabajos regulares, pero sí, ¿verdad? Siempre me dieron desde pequeño buenos valores, buenos principios. Wow. Y siempre me llevaron, ¿verdad? Me enseñaron a que había que trabajar para poder uno obtener las cosas. Wow. Y desde pequeñito pues me fueron enseñando esos principios, esos valores. Comencé a estudiar, después que me gradué de cuarto año, comencé a estudiar en la Universidad UPR de Aguadilla. Hice mi bachillerato ahí, terminé siendo un bachillerato en administración de empresas. Oh, wow. Y luego entonces cuando, ¿verdad?, en ese proceso de la universidad, como a los 18 años descubro que me gustan las ventas y ahí comienzo a emprender con las ventas. Exploré negocios de redes de mercadeo en el pasado. También decidí en ese entonces, yo recuerdo que compraba carteras para las féminas, carteras al por mayor y las vendía en la universidad. Wow. So que siempre tuve como que ese espíritu emprendedor mientras estaba estudiando. O sea, que para ese tiempo tú iniciaste a hacer network marketing, intentaste hacer empresa de network marketing. Sí, ¿Tienes el nombre de alguna de esas que intentaste o no? Pues mira, la primera que intenté, que tenía 18 años, que fue la que yo creo que me abrió ese mindset de que, oye, hay algo más allá de un trabajo a tiempo completo, fue For Life. For Life. Estuve ahí poco tiempo, porque tenía 18 años. Ajá. Estuve poco tiempo, pero sí aprendí, ¿verdad?, del sistema que ellos tenían. ¿Lograste escuchar a esos líderes Exactamente, que inspiraran, ¿verdad? Que inspiraron a uno en ese momento con 18 años, viendo personas teniendo éxito, que no necesariamente era en un trabajo regular. Pues ahí uno como que se le abre la mente y tú dices, hay algo más allá. Wow. Aún así, ya luego entonces pues continúo mis estudios, me gradúo de la universidad y a mis 24 años comienzo a trabajar en la industria aeroespacial. Un poco antes de eso me caso con mi esposa Yanitza, ¿verdad? Que nos casamos jovencitos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 17 años de casado 17 ya. años. Sí, 17 años de casado. Nos casamos jovencitos. Eso es así. Y entonces, en la industria aeroespacial, ¿con qué hacía?
Pues mira, yo empecé en la industria aeroespacial en cambios de ingeniería. Recuerdo que en ese entonces me invitan, un amigo mío que trabajaba ahí me dice, Gabriel, que de hecho nos conocimos haciendo negocios, y me dice, Gabriel, dame tu resumen que quiero conseguirte una entrevista en esta compañía aeroespacial. Y yo, pues mira, yo en ese entonces pues no tenía como que ese mindset de que quería ir a trabajar a un lugar, ¿verdad? Un trabajo normal. Pero pues en ese entonces, para sacármelo de encima, porque de verdad que fue bien insistente, pues decido entonces darle mi resumen. Y ahí él me consigue la entrevista. Que de hecho se lo di el resumen, pero no era para que me entrevistara, era para que ya no me siguiera insistiendo. Y me consiguieron la entrevista y recuerdo que me dieron la oportunidad de trabajo en esa empresa hasta mis 24 años. Me fui desarrollando, fui creciendo, adquirí mucha experiencia en ese lugar. Wow. Una compañía espacial que está en el área oeste de Puerto Rico. Terminé en una posición gerencial en dicha empresa. Me desarrollé ahí, estuve por 13 años trabajando con esa empresa. Y después de 13 años, entonces que decido irme de lleno, ¿verdad?, a lo que son los negocios. De hecho, ellos me pagaron hasta la maestría en gerencia en ese entonces. Terminé mi maestría a los 30 años, junto con mi esposa en gerencia, y quienes me la pagaron fue esa compañía, ¿verdad?, que se llama Pratt & Whitney, que estoy sumamente agradecido con ellos porque formaron, ¿verdad?, una zapata en mi vida. Wow, Gaby. O sea que tú estuviste 13 años en esa compañía, y mientras estaba en esa compañía, ¿intentaste otros negocios aparte o no? Es correcto, sí. Mientras estaba en esa compañía, pues aún tenía ese espíritu, ¿verdad?, emprendedor, de que quería hacer otras cosas. Y pues intenté otros negocios también, que de hecho ahí en esos intentos nos conocimos en el pasado. ¿Qué edad tenías cuando te conocí? ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 30 años. Más o menos. Sí, yo tengo 41 ahora. 41 hace como 10 años. Exacto, fácil, exacto. Fácil. Yo tenía como 29, 30 años por ahí, Pero, si mal no recuerdo. Ya tú tenías la compañía de teléfonos cuando empezaste en esa compañía, se llama Solabey, cuando te conocí, sí, o no, o la compañía, o la creaste para esa empresa. Exacto. Cuando yo entro ahí en Solabey es que decido montar una tienda de celulares en ese entonces. Aún tenía mi trabajo. Pero entonces monté una tienda de celulares donde hacíamos reparaciones, donde también teníamos, ¿verdad?, el servicio de telefonía, etcétera. Ahí fue que nos conocimos. Y... Es algo bien curioso, porque aquellas emprendedores que me están escuchando ahora mismo, a veces preguntan, Julio, ¿qué yo tengo que hacer para crecer? ¿Qué tengo que hacer para avanzar? Nosotros nos preguntábamos eso cuando empezamos a hacer negocios. O sea, si estás preguntando qué tienes que hacer, cómo funciona, cuál es la manera más rápida, yo quiero que sepas que esas preguntas nos las hacíamos nosotros. Y yo conozco a Gaby. Escucha esta anécdota. Que cuando nos vimos allá al frente, cuando llegaba a mi casa, rápido la recordamos y empezamos a reírnos, ¿no? No porque no haya sido una experiencia brutal, sino porque nos decimos ahora mismo, wow, todo lo que hicimos para que nos saliera algo. Escucha esto. Yo tenía, en la compañía que nos conocimos, era la red de mercadeo, se llamaba Solabey, una compañía de servicio celular. Y yo había rotulado una guagua que decía Solabey y todo eso con mis ahorros cuando vendí mi carro y todo eso. Ya pronto conocerán esa historia. Y Gaby tenía un evento en una luz con una bocina con mi amigo Jonathan y todo eso, que fuimos allí. Y éramos como 4 o 5 personas repartiendo flyers a las 12 del mediodía con un sol, ¿no? Terrible. Con un micrófono y flyer diciendo que si esta compañía es la mejor, todo el flyer, que si vente, cámbiate, que si esto. Y yo decía, wow, arriesgando la vida, porque yo te digo algo. Yo te digo algo, ¿sabes? Repartir flyers en una luz es que estás loco, de verdad. Sí, es riesgoso, lo recuerdo. Y nosotros bajo el sol, con ese sol intenso. Pero las ganas que teníamos y el deseo que teníamos de crecer, de echar hacia adelante, era más grande que probablemente ese obstáculo o adversidad, porque podría ser en ese momento, ¿verdad?, una adversidad, uno tener que pararse bajo el sol a repartir flyers con el deseo de echar hacia adelante y crecer. De hecho, no lo vimos así. No, en ese momento porque si no lo hubiésemos hecho, ¿entiendes? Sí. Lo que veíamos era las ganas de saber cómo llegamos, cómo conseguimos, cómo crecemos. De verdad que fue una experiencia que nos ha enseñado y que también le damos gracias a Dios, no sé tú, pero yo doy gracias a Dios porque nos haya permitido vivir eso, porque sabemos que nos puede funcionar al final del camino y que no, cuáles son las experiencias. La verdad, Gaby, nos va formando. Exactamente, conoce esa empresa, también hace lo que está haciendo ahora mismo, pero conoce una empresa que para mí, ¿sabes?, está cambiando la vida, mano. Sí. ¿Sabes? Desde el punto de vista de afuera, que es lo que yo miro, tú me contarás ahora tu historia, ¿no? Te ha cambiado la vida. La empezamos básicamente exactamente igual, más o menos. 2017 tú empezaste con ella, ¿no? Sí.
Como para julio, agosto del 2017. Exacto, si yo recuerdo, porque éramos dos empresas que habíamos empezado al mismo tiempo, las dos creciendo ahí. Y la verdad es que tu perseverancia, brother, durante todo el proceso, desde que eras chiquito a la que me cuentas hasta ahora, tu perseverancia, al encontrar esta compañía, ¿qué tú piensas que fue lo que te hizo llegar con vida, mano? No todos los emprendedores se mantienen tanto tiempo encontrando y buscando. ¿Qué tú piensas que fue lo que te hizo llegar con vida, con energía y con fuerza para conseguir esta que era la que te tenía que cambiar la vida, bro? Pues mira, la realidad del caso es, Julio, que a veces cuando uno está persiguiendo el sueño de uno, ¿verdad? Que uno quiere lograr un resultado, lograr un sueño, unas metas. Muchas veces en el camino nos vamos a encontrar con adversidades. Inclusive podemos llegar hasta momentos donde podemos llegar en una zona cómoda. Porque si tú vienes a ver, el trabajo que yo tenía en ese entonces generaba $75,000 al año en ese entonces. Estamos hablando del 2018, 2019, 2020. El 5% de la población de Puerto Rico. Exacto, cerca de mi casa, me trataban bien, un buen puesto, plan médico, todos los beneficios. Y podía llegar en un punto de que yo decía, pues me quedo aquí porque esta es mi zona cómoda. Pero cuando tú tienes ese deseo ardiente dentro de ti, que tú sabes que hay algo más allá afuera y que tú tienes un propósito en la vida de transformar vidas, de impactar a otras personas, pues es el momento donde tú dices, estoy cómodo, pero aquí no es donde yo pertenezco. Yo necesito moverme despacio porque hay algo mucho más grande allá afuera. Y ahí entonces cuando se me da esa oportunidad, yo recuerdo que más o menos como en el 2015 que conozco la industria de servicios financieros, en la cual pues comienzo sacando mi licencia a medio tiempo. Y yo recuerdo que en ese entonces yo salía de mi trabajo a dar presentaciones por las tardes. Y a veces yo llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche después de un día largo de trabajo. ¿Y tú lo conociste con WSG, no? Yo conocí la industria de servicios financieros con WSG, es correcto. Recuerda como en ahora. Octubre del 2015. Y ahí entonces pues cuando conozco la industria, me enamoro de ella. Veo gran potencial de crecimiento. Ahí entonces pues decido salir de la tienda de celulares, la cual corría con empleados porque pues yo estaba mayor parte de mi tiempo trabajando a tiempo completo. Y entonces pues ahí decido salir de la tienda de celulares, comenzar entonces a hacer lo que es la industria de servicios financieros a medio tiempo. Y en el 2017, en agosto, es que se me presenta entonces la oportunidad de PHP Agency. Pero yo tuve esa escuelita de 2 años, a pesar de que era part-time, pero pues entonces ahí es que transiciono. Y tú entras a PHP y al mismo tiempo le dijiste al trabajo, ya no voy más, me voy full. No. Todo es un proceso. Porque a veces, ¿verdad? Yo escucho personas que dicen, no, pues renuncia y vete de lleno. La realidad del caso es que no necesariamente debe ser así, ¿verdad? Tiene que haber una preparación. Emprender sí. no es dinero ahora sí. como lo puede dar tu empleo, la verdad. Es correcto. Tiene que haber una preparación. Tienes que ya tener unos hábitos, una disciplina de hacer ciertas cosas. Ir formando como cuando tú haces una estructura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una casa, pues esos cimientos, esas zapatas tienen que estar sólidas para cuando tú vayas a hacer la transición, pues tú puedas continuar dando pasos asertivos, ¿verdad? No te voy a decir que todo va a ser perfecto en el camino, pero sí hubo una preparación. Yo fui poco a poco desarrollándome, aprendiendo de la industria. Cuando comienzo entonces que transiciono de WG, que transiciono a PHP, fue en el final del 2017 y aún así lo continuaba haciendo a medio tiempo. Porque como yo veía y decía, yo quiero irme de lleno a la industria de servicios financieros, pero ¿cómo yo voy a superar mi ingreso de mi trabajo full time? Te daba miedo, ¿no? Claro, sentía miedo porque de hecho yo en momentos dados pues probablemente me pasó por la mente de que pues iba a seguir allí full time y iba a seguir haciendo part-time servicios financieros. Era la realidad. Pero pues poco a poco fui desarrollándome, fui creciendo, el negocio comenzó a crecer. Y ya entonces en el 2020, que es el año de la pandemia, ese año la firma me pagó sobre más de $100,000 de ingreso part-time. Wow. Y en mi full-time, pues yo comparé, yo dije, espérate, ya esta es la oportunidad que yo estaba esperando para poder entonces irme de lleno, hasta que entonces pues lo hablé con mi esposa, ya lo sentí en mi corazón que era, ¿verdad?, lo que debía hacer. Y en febrero del 2021 es que entonces tomo la decisión de renunciar a mi trabajo para entonces irme de lleno a lo que es servicio financiero. Ya van 4 años, gracias a Dios, ¿verdad? Ha sido una bendición full time, haciendo el negocio a tiempo completo. Mi esposa también hace el negocio junto conmigo. Qué lindo, ¿no? No, hacer negocio en familia, Julio,
Es una experiencia única. Mi esposa sacó licencia en el 2020. Decide entonces comenzar a hacer negocio junto conmigo. Mi hijo, Julián, que están hablando de él ahorita, tiene 8 años, pero literalmente se ha criado en este ambiente. Nosotros nos lo llevamos para todos los eventos, para las convenciones. Él ha sido parte, desde pequeñito, él ha sido parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Pero ha sido una gran bendición. Todo este proceso ha sido una gran bendición, porque en el camino Dios ha ido poniendo las personas correctas. Y las que no son correctas, pues él ha ido, ¿verdad? Cumplieron su propósito en ese momento y se van moviendo. Eso no tiene nada de malo. Pero Dios se ha encargado de poner las personas correctas para que todo siga corriendo como debe ser. Sí. Gaby, te quiero hacer una pregunta que viene ahora en el tema que estamos hablando. ¿Cuáles fueron esas habilidades que Gaby tuvo que desarrollar para decir, yo estoy preparado para hacer el negocio ya? Porque me estabas contando que tuve que prepararme, un proceso de preparación. ¿Qué le faltaba a Gaby? ¿Qué tú entendías que le faltaba a Gaby para decir, sabes que me voy full time? Pues mira, es una tremenda pregunta, Julio. Es una tremenda pregunta. Y yo te diría que una de las cosas que tuve que hacer en esa preparación fue probarme a mí mismo de que yo iba a ser disciplinado en lo que yo estaba haciendo. Tuve que crear unos hábitos. La confianza. Porque cuando yo lo estaba haciendo part-time, yo recuerdo que ya yo tenía un plan de trabajo. Y yo recuerdo que yo me sentaba, las primeras veces que comencé a hacer llamadas, las hacía los domingos por la noche. Y yo me acuerdo que esas primeras llamadas yo sudaba. Yo sudaba de que las gotas de sudor me bajaban. Esos momentos son buenos. ¿Qué? Pues tú estás creciendo. Cuando tú estás en una zona incómoda, es el momento que tú estás creciendo. Mientras tú estás cómodo, tú no estás creciendo. O sea, que esos momentos de zona incómoda es donde tú estás creciendo. Entonces, yo estaba sudando y yo creé el hábito de que yo hacía llamadas los domingos, coordinaba citas de lunes a viernes en las tardes, y yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde para ver clientes en la tarde. Ahí terminaba a veces a 9, 10 de la noche. A veces eran citas en San Juan, en Ponce. En el caso de nosotros también desarrollamos equipos de trabajo. O sea, que yo recuerdo que yo salía de mi trabajo a las 5, cansado, para darle un viaje a San Juan. Yo soy del área oeste, igual que tú. En el área, yo vivo en Isabela. Eso que yo viajaba para Ponce o para Guaynabo después de una jornada de trabajo. Para el otro día, llegar esa noche a las 11 de la noche o 12 de la noche a acostarme. Para el otro día ya a las 7 de la mañana estar en el trabajo. Sacrificio. Sacrificio. Es que todo lo que vale la pena en la vida toma tiempo y toma sacrificio. Wow. Es sacrificado. Porque es que si no te sacrificas, es bien difícil que logres lo que tú quieres. Me encantó mucho, ¿sabes? La seguridad, lo que Gaby estaba desarrollando en ese proceso de preparación que me estabas contando. Eso es correcto. Yo estaba formando ahí mi carácter, preparando mi mente. Porque cuando tú, por ejemplo, en el caso cuando yo transicioné a hacerlo a tiempo completo, ya no hay quien te diga qué tienes que hacer. Ya no hay quien te diga a qué hora tienes que entrar, a qué hora tienes que salir. So que tú mismo tienes que tener la disciplina de ponerte un horario, como si fuera un trabajo, ponerte un horario, ponerte unas metas, ponerte un objetivo de qué es lo que vas a hacer esa semana. Hay una preparación. Me encanta mucho escucharte. Mira, ¿sabes por qué, Gaby? Porque yo no trabajo directamente contigo en ningún negocio, ¿verdad? O sea, de lejos hemos trabajado, nos conocemos, tenemos esa amistad, pero yo te escucho y yo creo, me dirás tú ahora, pero que esas personas que son demasiado, muy aplicadas, que quiere saber, poner todo en agenda, esas personas que son así, porque hay distintos tipos de personas en el emprendimiento. Somos todos diferentes, ¿no? Así. Está el que arriesgado y no es organizado. Está el que quiere que todo esté bien puestecito para entonces trabajarlo y arrancar. El que quiere conocer todo, es analítico, ¿verdad? Que quiere ser analítico. Yo pienso que el tipo de persona que estoy escuchando ahora es esa persona que dice, no, yo quiero tener todo bien puestecito y yo quiero, después de que yo esté seguro de que está todo bien puesto, me lanzo. ¿Estuviste cuánto tiempo haciéndolo part-time para irte full-time? Estuve en la industria como tal, estuve 5 años. 5 años. Los primeros 2 años que fue en WFG y después los otros 3 años que fue en PHP. Wow. Y ya te habían dicho la famosa promesa del network marketing que de 2 a 5 años voy a ser líder financieramente. Sí, es la realidad. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Y yo te digo que muchas veces las personas quieren tener resultados microondas. Que lo ponen en el microondas 1 minuto y ya están los resultados. Y la realidad del caso es que no es así. Todo toma tiempo, todo toma esfuerzo, sacrificio. Y uno tiene que trabajar mucho con lo que es la mente.
Porque en el camino te vas a encontrar con personas que te van a decir que no. Ajá. Personas que tú piensas que te iban a apoyar, que a lo mejor son familiares tuyos, amistades, que te van a decir que te van a apoyar y tú piensas que te van a apoyar. Y no necesariamente es así. So que en el camino tú te vas a ir topando con personas que te van a decir que no. Pero yo aprendí algo. Yo recuerdo que una vez una asociada me dijo que yo me lleve estas palabras y las guardo conmigo. Una asociada me dijo, Gabriel, ¿sabes qué? Un no fortalece mi carácter y un sí fortalece mi negocio. Y dije, wow, qué brutal verlo de esa manera. Wow. Porque es que no hay forma de tú llegar a los sí si no pasas por los no. Es que no hay manera. Entonces, cuando alguien me dice que no, a veces yo hasta me emociono. Sí. Y tú dirás, Gabriel, ¿pero por qué tú te emocionas que alguien te diga que no? Porque si alguien me dice que no, significa que me estoy acercando más al sí. Uh-huh. Y ese es el mindset que debemos tener en todo momento, no importa lo que hagamos en la vida. Ser positivo. ¿Sabes? Ser positivo, tener una actitud positiva y siempre estar con tu mente clara de que cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños. No importa la adversidad que se te pare de frente, tú vas a seguir hacia adelante, porque yo siempre digo que cuando una adversidad se te para en tu camino, es porque una gran bendición viene. Y muchas veces nos enfocamos en la adversidad, pero no nos enfocamos en la bendición que viene detrás de esa adversidad. Wow. Esa es la visión del empresario. Eso es así. Gaby, después de que hayas tenido ese proceso de transición de lo part-time a full-time, ¿verdad? Que entraste al negocio. ¿Qué piensas? ¿Cuál ha sido el desafío más grande que te has encontrado en estos negocios? ¿Cuál tú piensas que es el desafío? Porque muchas personas se van del negocio por cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. O sea, entran con emociones grandes. Yo voy a hacer esto porque quiero una casa mejor, la vida mejor y todo esto. Entran por cosas grandes y se van del negocio por cosas pequeñas, ¿no? Sí. Pero yo sé que tu perseverancia no se quedó en eso pequeño. Seguramente en el camino has encontrado desafíos que te han llevado donde tú tienes que estar. Porque desafíos grandes, resultados aún más grandes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál tú piensas que es el mayor desafío que te has encontrado cuando emprendes? Mayor desafío cuando uno emprende, yo diría que son muchos, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchos desafíos porque uno se va a encontrar con muchos desafíos en el camino. Pero yo diría que a veces son las mismas cosas que le suceden a uno en la vida. Porque... Que no tienen que ver con el negocio. Que muchas veces no tienen que ver con el negocio. Y tienen que ver contigo y con tu entorno y cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Y muchas veces cuando esos sucesos se presentan, por ejemplo, ¿verdad? Voy a traer esto al tema. En el 2019 yo perdí a mi mamá. Wow. Eso fue la pérdida más grande de mi vida. Eso fue devastador. Eso tiene que ser durísimo. Eso horrible. Uh-huh. Y en ese momento yo me encontraba en medio de mi emprendimiento, cuando mami le diagnosticaron un tumor cerebral, y yo me encontraba en medio de emprendimiento. So que yo tenía que tener mi mentalidad de que estoy pasando por esta situación donde mami me la diagnostican con un tumor cerebral, le dan poco tiempo de vida, y entonces pues yo me veo en la situación de que tengo mi trabajo a tiempo completo, tengo mi emprendimiento, más tengo la situación de mami que tengo que atender. Uh-huh. Y eso fue en el 2019. Y en medio de todo eso, yo recuerdo que en un momento dado, durante ese proceso, yo tuve que pedir una licencia a mi trabajo por 6 meses, sin sueldo. Y gracias a PHP, ¿verdad? Que es la firma a la cual represento, uh-huh. Y la industria de servicios financieros, durante esos 6 meses, yo me mantenía generando ingresos en mi negocio, mientras yo le dedicaba tiempo y atendía a mami. Mami me cayó encamada, no se podía mover. Antes de caer encamada, recuerdo que mi primo que vive en Atlanta, Georgia, me dice, Gaby, tráete a tu mamá para acá para llevarla a médicos acá para ver si hay una solución para ella, porque el tumor que tenía era en el tallo del cerebro. Eso que no era operable. Y yo digo, pues mira, mami, ¿qué tú crees si vamos allá? Yo pago todo. Vamos para allá, vamos para Georgia, a ver que si podemos, ¿verdad? Lograr que... O sea, tu mamá estaba encamada, pero podía hablar contigo. Eso fue antes de caer encamada. Ok. Antes de ella caer encamada, yo buscando en el desespero una solución, porque ya le habían dado radioterapia para poder disminuir el tamaño del tumor, pero entonces después de la radio volvió y creció otra vez un poco más el tumor. Y ella empezó a ir para atrás. Wow. Pues en ese proceso voy y viajo con ella a Georgia. En ese entonces ya no caminaba mucho, so que fuimos con mi hermana y yo, con un sillón de ruedas, nos llevamos a mami para Georgia. Tuvimos varios días allá, los médicos la vieron, pero tristemente cuando los médicos la ven, pues nos dicen, mira, no podemos hacer nada por el lugar donde está el tumor. So que en ese entonces, pues uno como que dice, wow, uno pierde hasta, ¿verdad? Como que no tanto la fe, pero como que esa esperanza de que se va a salvar. Uh-huh.
Y porque pues la fe, yo digo que yo siempre mantuve esa fe con Dios de que yo respeto la voluntad de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y en ese momento pues yo la puse en las manos de Dios, pero pasar por ese proceso de esa adversidad en un momento donde estás perdiendo al ser que más uno ama, que es la vida, que es la madre de uno. Sí, verla encamada, mami me cayó encamada, no podía casi hablar, no podía casi moverse. Yo le pagué a una enfermera para que fuera y la cuidara por las mañanas. So que todo eso gracias a la industria de servicios financieros, porque en ese entonces yo no estaba generando ingresos de mi trabajo. Pero a la misma vez tenía la oportunidad de seguir continuando haciendo el negocio mientras cuidaba de mi mamá. Hasta que pues en agosto, ¿verdad? La pierdo. Pero recuerdo que en agosto había una convención en Las Vegas y en ese entonces yo tomé la difícil decisión de ir a esa convención. Para poder capacitarme, para poder seguir creciendo, adquiriendo nuevos conocimientos y para poder seguir desarrollando el negocio. Y tú dirás, wow, Gabriel, pero ¿cómo tú tuviste el valor de ir a esa convención teniendo a tu mamá, ¿verdad? En ese proceso. Fue una decisión bien difícil. Porque tú decías, sigo desarrollándome y pues dejo unos días a mami cuidando con mi hermana, con la familia, porque toda la familia tuvimos el apoyo de todo el mundo. Le digo a mami que, mami, voy a ir a un viaje y regreso. Voy para Las Vegas por una convención y regreso. Todo va a estar bien. Y mami con los ojos me dice que está bien y con la cabeza porque no podía hablar. Y el día que yo llego de Las Vegas, que vengo de madrugada bajando de San Juan para Isabela, me llama mi padrastro y me dice, Gaby, llega al hospital porque tu mamá ya está en lo último. Porque mientras yo estaba en Las Vegas, a mami le iban a poner un tubo para alimentarla. Y me llama y me dice, mira, vamos a ponerle un tubo a tu mamá para alimentarla para ver si tú lo autorizas. Y yo, mira, pues, ¿por qué no esperan que yo llegue para entonces yo estar ahí? Y era que pues ya llevaba varios días, como 2 días sin comer. No, mira, que ya lleva 2 días, pues está bien, pues vayan, pues yo sentía como con un mal feeling. Y entonces yo dije, pues está bien, pues, porque me seguía insistiendo. Yo, pues está bien, pues dale, llévenla. La llevaron al hospital y cuando le pusieron el tubo, parece que le filtró agua a los pulmones y le dio un efisema pulmonar y pues eso fue lo que hizo, ¿verdad? Que la perdiéramos. Pero recuerdo cuando mi padrastro me llama, que yo estoy llegando a Isabela, me dice, ven aquí al hospital de Aguadilla, que tu mamá ya está en lo último. Y Dios me dio la oportunidad de poder llegar. Mami me estaba esperando. Todavía estaba viva, estaba entubada, pero estaba escuchando consciente. Y pude despedirme de ella, decirle unas palabras, dejarle la mano. Es duro, ¿no? Duro. Hacho, bro, ¿sabes qué? Cuando yo te veo con ese sentimiento, bro, y yo siento que lo sientes ahora mismo y sé lo que estás pasando. Cuando me dijiste que viste a tu mamá al principio, justo te iba a preguntar si eso ya ha sido un golpe duro para ti, porque yo tengo a mi mamá viva, tengo a mi papá vivo, y si algo yo le pido a Dios, ¿verdad? Es que me los tenga vivos por mucho tiempo, bro. Definitivo. Y poder estar con ellos, porque son esos momentos, son esas personas las que nos mueven, mano, ¿sabes? ¿Sabes? Tu papá y tu mamá son los que dieron la vida por ti. Estoy seguro que tú querías devolverle a ella en vida lo que ella te habrá dado, ¿no? ¿Sabes? Todo. Sí, todo, ella me crió solo, desde pequeñito, desde que yo estaba en la barriga. Mi papá siempre estuvo presente, pero pues ellos se separaron cuando yo estaba en la barriga. Y pues mami fue un role model para mí. Un role model porque ella me enseñó todo, ¿sabes? Ella me enseñó buenos valores, buenos principios. Siempre me dio lo mejor que ella pudo. Siempre estuvo ahí. Me convirtió en el hombre que soy hoy día, con buenos valores, buenos principios. Mi abuela también, de parte de madre, pues me llevaba a la iglesia desde pequeño. Me inculcaron, ¿verdad? Esos principios cristianos. Yo diría que la vida a mi mamá, ¿verdad? Porque la persona que soy, quien forjó esa persona que hoy día soy, es gracias a ella. Y fue una experiencia que le doy gracias a Dios y respeto su voluntad, ¿verdad? De que ahora ya está descansando, pero que me dio la oportunidad de por lo menos estar ahí para poder despedirme de ella y que ella pudiera descansar en paz, irse tranquila. Ella tuvo la oportunidad de bautizarse también. Antes de caer encamada. Ella decide bautizarse, aceptar al Señor y bautizarse. Eso para mí pues me llena de satisfacción, ¿verdad? De que yo sé que está con Dios descansando. Pero volviendo, ¿verdad?, a la pregunta inicial, esas son las adversidades que a veces uno se encuentra en el camino, que tú no estás preparado. Y cómo tú te enfrentas a esa situación y a pesar de la adversidad y de la tristeza que sientas y del dolor tan grande que puedas estar sintiendo, cómo tú puedes, primero que nada, ¿verdad?,
de poner las cosas en las manos de Dios para que Él te dé Él te dé la fuerza, fortaleza, sí, porque Él es el que nos da la fortaleza. Pero tú seguir caminando hacia adelante y no detenerte. ¿Sabes? Muchas personas hubiesen puesto excusas para dejar el negocio. Posiblemente. Porque lo normal cuando, ¿sabes? La línea que yo creo que te está queriendo ir, y voy a aportar un poco ahí, yo creo que tú lo que nos quieres decir, que me ha pasado también, quizás no tan fuerte como tú, bro, porque no sé ni qué se siente, ni tampoco quisiera probarlo ahora mismo, porque eso debe ser duro, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que quizás pasan por adversidades y como tienen el trabajo como lo tenías tú, que es lo que tenemos seguro, que como tienen quizás ese ingreso, con lo que se desquitan, digo yo, ¿no? Es con lo que, con el negocio, con el sideline, pero ¿qué tú piensas que te hizo mantenerte ahí, brother? ¿Sabes? ¿Tú crees que el sentimiento de ganar, no ganar dinero, ¿sabes? El sentimiento de ser alguien en la vida, de impactar, porque me dijiste de impactar vida, mano. ¿Cuándo es que tú consigues cuándo es que encuentras el sentimiento de impactar vida? Porque muchas personas entran a un negocio y lo que quieren es vender y ganar comisión. Eso viene después. ¿Entiendes? ¿Cómo es que Gaby entiende, quiero cambiar vidas con esta oportunidad? Pues mira, la realidad del caso, Julio, es que lo que hace que uno no se detenga es tu porqué. Cuando tú tienes tu porqué claro, eso hace que esa sea tu gasolina y no detenerte. ¿Cuál es mi porqué? Mi hijo. Tu hijo. Que ahora tiene 8 años, pero pues en ese entonces era pequeñito. Ajá. Mi esposa, que lleva conmigo por los últimos 17 años de nuestras vidas, que hemos tenido, ¿verdad?, un matrimonio y gracias a Dios estamos bendecidos de que hemos podido formar una familia con nuestro hijo Julián. Wow. Y ellos son mi motor. Ellos son mi gasolina, ellos son los que, saber, lo que yo hago es porque yo quiero darle lo mejor a ellos. Amén. Yo quiero darle el mejor ejemplo a mi hijo, de que él me vea esforzándome, de que él me vea trabajando duro todos los días para poder traer el sustento al hogar, de que él vea que papá no se quita a pesar de las adversidades. Yo quiero ser el mejor ejemplo para él, para cuando él llegue adulto, los valores, principios y ejemplos que yo le he demostrado durante todo su crecimiento, él lo puede implementar en su vida. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy es formando su carácter, verán, el camino, desarrollándolo, para que él pueda maximizar su potencial y pueda hacer lo mejor que él pueda hacer en el futuro, ¿verdad? Y para mí eso es bien importante. Yo digo que una de las cosas que me mantuvo firme a pesar de esa adversidad tan grande era el deseo de yo poder darle lo mejor, el mejor bienestar a mi familia. Wow. Porque el dinero, como tú mencionaste ahorita, eso va a llegar por añadidura, eso va a llegar por default. Y cuando tú tienes tu porqué claro y un propósito de, por ejemplo, transformar vidas, en lo que nosotros hacemos, nosotros transformamos vidas. Porque nosotros cogemos personas que o no saben nada, o no están claros de lo que quieren, o tienen un sueño bien grande pero no saben cómo ejecutarlo. Y nosotros básicamente los cogemos desde cero, los desarrollamos hasta que tengan resultados y puedan lograr lo que ellos están buscando. Y eso es bien grande. Yo creo que hasta a veces lo que hace falta es que la cercanía de un mentor, de un guía, ¿no? Sí. En la vida, que yo siempre digo que las personas están allá afuera actualmente en la vida como pollos sin cabeza, ¿no? ¿Sabes? Están buscando a ver qué hacer y no encuentran quién les dirija, quién les guíe y tú te convertiste en ese guía de muchas personas allá afuera y esa es la gran bendición de este negocio. Gaby, en tus mejores momentos económicos, me acabas de contar que no sabía, pero antes de comenzar este podcast me dijiste algo muy, muy importante. Bro, en tu mejor momento económico, cuando te sientes ya prácticamente autorrealizado, cuando has conseguido esta bendición para ti y para tu familia, sufres otro percance grande en tu vida, porque para mí fue también fuerte eso, que es increíble, o sea, yo no lo sabía. Sí. Me dices que tuviste un problema de salud fuerte, sí, que muchos no logran pasar, brother. Sí. Cuéntame un poco de ese momento. ¿Qué sentías, brother? Porque, ¿cómo fue que pasó? Pues mira, en ese momento mucha incertidumbre, Julio. Yo digo que a veces nosotros nos pensamos que somos máquinas, ¿verdad? Ajá. Y tú estás saludable, te ves súper bien. Yo, si tú me miras, estoy súper bien, estoy saludable, nos cuidamos, comemos bien, hacemos ejercicio, estamos todo el tiempo activos, porque realmente pues, nosotros estamos todo el tiempo activos. Oye, si las personas que piensan que cuando te vas al mundo empresarial vas a trabajar menos, pues no es una realidad. Vas a trabajar más duro. Y vas a trabajar más duro porque vas a trabajar con más horas, es la realidad. Y a veces nosotros nos envolvemos tanto en el día a día, del trabajo, del estrés, que a veces pues no nos percatamos
de que a veces hay que coger unas pausas. Señales, ¿no? Unas pausas, a veces hay que, ¿verdad? Como que bajarle un poquito, cogerse un descanso y volver y seguir. Ajá. Y pues llegó un punto de mi vida que en el 2023, Ajá. donde yo pues estaba full throttle, trabajando duro. En ese entonces viajaba para San Juan, recuerdo, lunes, martes, sábado, desde el área oeste para seguir desarrollando el negocio en el área metro, capacitación para el equipo, desarrollando el equipo. Y fue un año bien fuerte. Y recuerdo que en marzo del 2023, pasando, porque a veces uno en la vida pasa por situaciones difíciles, ¿verdad? Que a veces uno trata de seguir hacia adelante a pesar de la adversidad, pero son cosas que emocionalmente a veces como que afectan a uno por X o Y razón. Y recuerdo que en ese entonces, en marzo del 2023, yo estaba pasando por un momento difícil de mi vida, a pesar de que muchas cosas estaban yendo bien, pero estaba pasando por un momento difícil. Y recuerdo que en Quebradilla, un domingo, yo salía de la iglesia, estaba asistiendo a una iglesia en Isabela con mi esposa y mi hijo. Salíamos de la iglesia, íbamos camino para San Juan. Y en Quebradilla, un food truck, yo iba para un cumpleaños, iba tarde, porque salí de la iglesia, iba tarde para el cumpleaños, pero tenía hambre y paré en ese food truck. Y en ese food truck, y te voy a contar la historia completa para que entiendas esto. Sí. En ese food truck me detengo a comprar comida y ahí llega un amigo mío que se llama Alexander y me saluda porque nosotros cuando teníamos 18 años íbamos a la iglesia juntos. Y él me saluda y me dice, Gaby, ¿cómo tú estás? Amigo desde hace años, no nos habíamos visto hace tiempo. Y pegamos a hablar. Yo digo, mira, se acabo de salir de la iglesia, voy para un cumpleaños. Me dice, mira, pues yo estoy yendo a una iglesia que se llama Puerta del Rey. Yo soy el tecladista ahí. Oye, me gustaría que vayas el domingo que viene con tu familia. Y a veces uno pone, cuando te invitan para otra iglesia, como que uno pone un poquito de resistencia, ¿verdad? Sí, porque es algo nuevo. Y yo le dije, pues mira, sí, no hay problema, pues vamos para allá. Fui con mi esposa y mi hijo. Le dije, mira, el domingo que viene vamos para esta iglesia que Alexander me invitó. Se llama Puerta del Rey. Fuimos. Cuando salimos de la iglesia, mi nene, cuando salimos, me dice, papi, esta es la iglesia que me gusta. ¿Qué dice? La otra, bah. ¿Sabes que son niños, verdad? Son niños. Y mi esposa me dice, ¿de verdad, Julián? Le dice al nene, a mí también yo sentí una presencia bien bonita de Dios aquí. Yo, mira, yo también. Y ese mismo día nosotros sentimos que esa era nuestra casa. Y la cuestión es que el siguiente domingo vamos de nuevamente para esa iglesia. Decidimos seguir asistiendo a esa iglesia. Y ese segundo domingo, Dios me llama, el pastor me llama, pues yo estaba sentado y me dice que vaya al frente, que Dios tiene una palabra para mí, para mi esposa y para mi hijo. Y pasa al frente y me dio una palabra poderosa que fue una experiencia única, porque pues él no me conoce, yo no lo conozco, yo estoy allí de mi segundo día en la iglesia. Wow. Y me da esa palabra. La cuestión es que mi esposa y yo continuamos asistiendo a la iglesia. Empezamos a asistir a clases bíblicas, empezamos la atmósfera empezó positiva, espectacular, crecimiento. Wow. Empezamos a sentirnos súper bien. Ella sale un anuncio para bautismo y mi esposa me dice, a mí me gustaría bautizarme, yo nunca me he bautizado. Y me dice, me gustaría que nos bautizáramos juntos. Y yo, mira, yo me bauticé a mis 18 años, yo no sé, déjame preguntarle al pastor a ver si yo me puedo bautizar de nuevo en esta etapa de mi vida, estoy más maduro, porque me gustaría también pasar por la experiencia y más hacerlo juntos. Wow. Y ella me dice, pues, yo le pregunto al pastor y me dice, sí, te puedes bautizar, no hay problema. Y pues decidimos bautizarnos, el 1 de octubre nos bautizamos juntos. Mi hijo presenció eso, mi suegra, espectacular, una experiencia bella, única. Wow. Y el viernes 13 de octubre, 2 semanas después, un día largo de trabajo, di un montón de presentaciones ese día por Zoom y la última presentación era presencial en Isabela, un restaurante en Isabela, eran como las 7 de la noche. Esa última cita era de 6 a 7. Termino la presentación, termino la cita presencial y cuando me voy a montar en el carro, de momento, cuando yo me despido de la persona que está montándose su carro y nos vemos, siento como que ¡puf! Y se me nubla la vista y yo empiezo a perder fuerza en mi mano derecha y empiezo como que a desorientarme. Yo pensaba que era migraña o algo, pero yo decía, como que me sentía bien raro y empiezo a perder fuerza de todo mi lado derecho. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Wow. Trato de marcar el teléfono, pero no tenía coordinación para ver el teclado. No podía coordinar lo que yo estaba haciendo en el teléfono. Prendo el carro, doy reversa poco a poco, pero yo veía todas las luces, todo desorientado. Yo digo que Dios me cuidó. Arranco el carro para ir para mi casa, que estaba como a 5 minutos del lugar. Y mi esposa, logro marcarle. Y mi esposa me dice, ¿estás bien? ¿Qué haces? Y yo me quedaba como, sí, como que load y no podía expresarle bien
lo que me estaba pasando. Pero ella me sigue preguntando y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, pero voy para casa. Le digo, como que así, como que aturdido. Ella se da cuenta que algo está pasando. Ella estaba en casa de mi abuela. Yo sigo para casa, llego a casa. Y ahorita tú dijiste que yo soy estructurado, ¿verdad? Por lo general yo llevo mi maletín a la oficina. Sí. Pues yo dejé el maletín tirado en la entrada. Fui al cuarto, me quité los zapatos y me acosté en la cama a descansar pensando que era una migraña. Pero aún así todavía yo seguía perdiendo fuerza. Cuando mi esposa llega al poco tiempo, que ella llega al cuarto, yo me fui 17 en la cama, donde llega al cuarto, que yo me siento en la cama asustado. Ella me dice, ¿estás bien? Y yo, no sé qué me está pasando. Estaba pasando por un derrame cerebral. Y yo no lo sabía, lo que me estaba pasando. Yo estaba perdiendo la respiración, ya yo no podía respirar. Y yo le digo a mi esposa, yo no me siento bien. Y ella me dice, llama al 911. Y yo le digo que sí, que le afirmo que sí, que lo llama. Y ella se volvió, ¿verdad? Como que se pegó a llorar, llamó al 911. Mi nene estaba conmigo. Yo recuerdo en ese entonces cuando yo me siento en la cama, Julio, literalmente yo sentía la presencia de mami conmigo allí ese día. Y yo podía sentir lo que ella sentía cuando estaba encamada, de que yo no me podía mover de la cintura hacia abajo. Yo no me podía parar de la cama, no tenía fuerza en este lado, no estaba perdiendo inmovilidad. Y yo sentía la presencia de mami. Lo mismo que ella sentía cuando estaba encamada, era lo mismo que yo sentía ese día allí mientras estaba pasando por ese proceso. Recuerdo que le dije a mi hijo, te amo mucho, pórtate bien con mamá, ahí, poco a poco. Pórtate bien con mamá porque pues, no sé qué va a pasar con papá, porque literalmente era como si yo sentía que se me estaban apagando las luces. Tú sabes cuando tú estás en un pasillo que se te empiezan a apagar las luces, brother. Así yo sentía que estaba en ese momento apagándose las luces y ya la respiración ya era casi, ¿sabes? Ya yo estaba a punto de irme. Y recuerdo, Dios hizo un milagro bien grande ese día en mi vida. Y yo recuerdo en ese momento que mi esposa, cuando llama a la ambulancia, llega a la cama. Yo logro sentarme, pero no me podía parar. Y yo recuerdo que mientras mi esposa hacía la llamada, mi nene estaba conmigo, yo me estaba despidiendo de él. Y mi nene me cuenta que yo me iba de lado en la cama y volvía otra vez y luchaba y me sentaba de nuevo y volvía y me iba de lado. Y así, yo veía la cara de desesperación de mi nene, de que, ¿sabes? Mi papá está ahí, se está muriendo, yo no puedo hacer nada. Una experiencia horrible. Y recuerdo que mi esposa llega, se sienta al lado mío. Mi hijo me abraza, ella me abraza, pero antes de ese abrazo, yo le digo, por favor, márcame el teléfono para despedirme de mi abuela. Mi abuela juega un rol bien importante en mi vida porque, pues, ayudó a mami a criarme. Que entre las dos me criaron. Y ella, gracias a Dios, está viva, ¿verdad? Que tiene 83 años, está hoy aquí, y todo, chilla goma y todo. Sí, está como coco, gracias a Dios, que Dios me la cuide. Recuerdo que la llamé y entonces cuando ella contesta, digo, abuela, te amo mucho. Te estoy llamando porque me estoy despidiendo porque no sé qué va a pasar conmigo. No me siento bien. Ya yo sentía yo que me iba a ir. Y mi abuela llorando me dice, no te preocupes que todo va a estar bien. Ella tiene una fe bien, bien fuerte. Y ella me dice que ella se tira de rodillas a orar con mi tía. A la misma vez que ella está orando y clamando por mi vida y con mi tía, mi esposa y mi hijo me están abrazando y orando por mí. Yo cierro los ojos y me voy. Y en mi mente yo le clamaba a Dios, ¿verdad? Como una oportunidad de poder seguir. Y recuerdo que sentí como un bálsamo en ese momento. Y cuando llegaron los paramédicos, cuando yo abro los ojos que de esa oración, ahí están llegando los paramédicos, ahí entonces me chequean, me dicen, mira, debes irte para un hospital, porque esto puede ser un derrame, puede ser un ataque cardíaco. A todo esto yo no sabía lo que me estaba pasando. Y me querían llevar a un hospital en el área de Oeste. Y mi esposa no quería llevarme a ese hospital. Y quería llevarme a un hospital en Manatí. Porque entendía que me iban a atender mejor. Y entonces la ambulancia solamente me podía llevar a Aguadilla. Y mi esposa dice, no te preocupes, yo lo llevo. Y pues los paramédicos me dijeron para firmar un papel. En ese momento yo no podía, cuando yo cogí el bolígrafo, yo no podía ni firmar, Julio. Yo hice un garabato. Y recuerdo que cuando mami estaba encamada, que trataba de firmar, no podía firmar porque no tenía... O sea, fue una experiencia que marcó mi vida y la de mi familia. Y en ese entonces, cuando los paramédicos se van, cuando hacen esa oración por mí, yo empiezo poco a poco a recobrarme. Cuando los paramédicos se van a ir, que yo logro pararme de la cama poco a poco, cuando fui a caminar, el pie derecho yo lo estaba arrastrando. Eso que no tenía movilidad todavía en el pie derecho. Así poco a poco me monté en la guagua con mi esposa y vamos camino hacia el hospital de Manatí. Y recuerdo, Julio,
que cuando íbamos camino para el hospital de Manatí, en Quebradilla, en el mismo punto, por eso te conté la historia completa, Wow. Julio, en el mismo punto donde yo me encontré a Alexander en marzo del 2023, que me invitó para la iglesia, donde me bauticé en octubre 1, y 2 semanas después me dio el derrame. En ese mismo punto, en esa luz, yo me restablecí por completo. Wow. Y yo le digo a mi esposa, Yanicia, ya yo me siento bien. Mi esposa me mira y me dice, pero vamos para el hospital como quieras. Yo no, yo estoy bien cansado, vámonos para casa, porque literalmente yo me sentía bien de nuevo. Wow. Y yo le digo, yo voy a llamar a mi doctor para ver qué me dice, pero vira ahí en el solo, viramos en la misma luz del food truck donde yo me encontré a Alexander en marzo del 2023, donde yo me restablecí por completo. Wow. Llamo a mi doctor y le explico lo que me había pasado y me dice, doctor Javier Yulfo, es mi doctor, y me dice, me voy para el hospital y me siento allí en sala de emergencia y no me muevo hasta que me atiendan, porque probablemente te dio un derrame o un ataque cardíaco. Si te vas a ir para tu casa, cómprate una aspirina y vete para tu casa y mañana te recomiendo que te chequees. Esa fue la advice de él, porque yo me quería ir para casa, estaba cansado. Era ya tarde en la noche. Llego a casa, compramos la aspirina en Walgreens, llego a casa, me acuesto y recuerdo que esa noche, cuando estamos acostados, mi nene me abraza y me dice, pues él duerme con nosotros todavía, hasta que él diga. Y él me abraza y me dice, papi, gracias a papá Dios que tú estás aquí con nosotros. Wow. Él dándole gracias a Dios porque yo estaba todavía ahí con él, porque Wow. él sintió que me iba a perder en ese momento. Y Qué es algo. Historia, bro. Al otro día me llevaron para el hospital cuando me hacen el MRI, que descubren que había sido un derrame cerebral. Fueron 3. 1 lacunar y 2 pequeños. No se sabe, ¿verdad? Cuál fue la causa todavía. Me hicieron 1000 estudios. Pero recuerdo que me dicen, te tenemos que dejar aquí. Yo nunca soy de quedarme en hospitales ni nada. Eso fue como para mí, como que, en serio, como que, ¿por qué me tengo que quedar? Pero pues seguí las instrucciones, ¿verdad? Me quedé. Y recuerdo cuando me subieron al piso para el cuarto, ya me habían dado cuarto, cuando abren la puerta, sala de cirugía y operación, y yo dije, no puede ser. Yo dije, no puede ser, porque era cardiología donde me iban a dejar. Y yo dije, yo me asusté, yo dije, no puede ser que me van a operar. La cuestión es que me dejaron hospitalizado. A todo esto, cuando salen el MRI, no se sabía todavía. Vieron algo, pero todavía no estaba claro. Después, cuando me hospitalizan por 6-7 días, en ese proceso es que uno de los MRI ahí sale a relucir, ¿verdad? Todo lo que me había sucedido, y cuando la doctora me dio el diagnóstico, yo no lo podía creer. Wow. Porque a veces nosotros, como te dije ahorita, tú y yo nos vemos bien, estamos saludables. La vida es incierta, tú no sabes el día ni la hora, solo sabe Dios. Pero te puedo dar fe de que Dios hace, a estas alturas, Dios está haciendo milagros. Wow. Yo soy un milagro de vida, veo la vida totalmente distinta. Desde ese día para acá. Desde ese día para acá, Julio, yo no soy la misma persona. Veo la vida totalmente distinta. Tengo un propósito aún más grande. Estoy cada día más cerca a Dios, a Jesús, siguiéndolo. Cogí el hábito desde diciembre del 2023. Decidí tomar un hábito de todas las mañanas arrodillarme, a orar, a leer la Biblia. Después que leo la Biblia, leo un libro y después hago ejercicio. Cambié mi hábito, lo modifiqué, pero integré una parte bien importante en mi vida, Julio. Que entiendo que me habías dicho que la había apartado un poco, ¿no? Sí, estuve un tiempo que estuve apartado, iba y como que estaba como... Iba y no lograba conectar como lo estoy haciendo ahora. Entonces, tú entiendes que ese momento que te pasó y que te permitió Dios vivir de nuevo, te estaba diciendo, Gaby, te necesito. ¿Sabes? Te voy a dejar en la tierra, pero te necesito. Tengo un propósito contigo y yo estoy aquí, ¿verdad? Para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. Wow. Cada vez que tengo, ¿verdad?, la oportunidad, cuando hablo con personas, presento tanto durante el día. A veces yo hago 8 presentaciones en un día. Wow. Y a veces me topo con personas en esas reuniones que le tengo que orar por ellos o darle una palabra. ¿Qué hace falta? Y realmente yo dejo que Dios me utilice. Que Dios me utilice, que cumpla su propósito en mi vida. Gracias a Dios, pues mi esposa, mi hijo también, ¿verdad? Están conmigo en este caminar, en este proceso. Y estoy sumamente agradecido. Dios sabe dónde encontrar a la gente, ¿verdad? Encontró una gran persona. Gracias. Él te estaba estudiando durante toda tu vida, te está estudiando y dice, aquí hay un líder. Ese yo necesito para mí. Felicidades por eso, bro. Esto es que yo siempre pienso que al final de todo
todos son creencias, ¿verdad? Yo sé que quizás todas las personas que nos están viendo ahora mismo no creen. Todos no tienen que creer en lo que nosotros creemos, ¿no? Sí. Y tampoco esto es un podcast que queremos decírtelo para que, ¿sabes? Para que creas en lo que nosotros creemos, ¿sabes? No te estamos invitando a que se hagan nada. Esto, todo en la vida es voluntario, ¿no? Eso es así. Hasta la salvación es individual, ¿no? Eso es así. Es decir, pero lo que sí que me corre todo, mientras escucho tu historia, me corre por mi cabeza porque yo sí sé que lo que nosotros hacemos básicamente es un ministerio, pero no directamente con la iglesia, ¿sabes? Trabajar con la gente, bro, y ayudar a la gente. Yo creo que el propósito que tengo yo dentro de la vida, hablando de tu propósito también, yo encontré que mi propósito era, bro, ayudar a las personas en este momento, porque la economía quizás no tiene que ver nada con eso, la gente piensa, pero yo creo que están sufriendo tanta gente por la economía, bro, y eso es un punto donde, ¿sabes? Alguien tiene que atacarlo en este mundo, alguien tiene que solucionarlo. Yo creo que soy una de esas personas que Dios eligió para que ayudamos a la gente en ese punto y también a ser una mejor persona, que aunque no somos perfectos como todos, ¿verdad? Siempre tenemos, pues nadie es perfecto en este mundo, pero siempre debemos hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Eso es así. Qué gran historia la tuya, bro. Me encantó muchísimo poder escuchar todo esto. Al final, ¿qué le podrás decir a una persona que está detrás de la pantalla viendo cómo puede cambiar su vida, cómo puede mejorar? El mejor consejo que le pueda dar Gaby desde el corazón, después de haber vivido toda esa experiencia y estar en el punto en el que está hoy. Pues mira, el mejor consejo que yo le podría dar a una persona hoy día, lo primero es que le deje el primado a Dios, ¿verdad? Eso es algo que yo entendí, porque a veces nosotros llegamos a puntos de nuestra vida de que nos afanamos. Nos afanamos por cosas materiales, nos afanamos por el dinero. Y el dinero no es malo. Nos ayuda a alcanzar cosas en la vida, ¿verdad? Yo brego con finanzas, o que el dinero no es malo. El dinero, siempre y cuando tú lo utilices para bien, el dinero no es malo y nos ayuda. Pero muchas veces nos afanamos en cosas en la vida y nos olvidamos de ciertas cosas importantes, como la familia, como las amistades, ¿verdad? Hay amistades que son buenas, que a veces uno tiene que, ¿verdad? Son leales a uno, no leales a ellos. Personas que en algún momento dado de tu vida te ayudaron, te dieron la mano. A veces las personas, la gratitud, para mí eso es una virtud, una de las virtudes más lindas que tiene un ser humano. El tú ser agradecido, nunca olvidarte de quién te dio la mano en algún momento dado de tu vida, por X o Y razón. Y lo otro, ¿verdad? Que hay un orden y a veces ese orden está invertido. Y yo lo entendí hace un tiempo atrás de que el orden debe ser, ¿verdad? Espiritual, Dios primero, después familia, exacto, después emocional, físico, y todo va en ese orden, ¿verdad? Y si uno tiene ese orden invertido, pues muchas veces las cosas no van a salir como uno quisiera. Y a lo mejor pueden estar saliendo como uno quisiera, pero va a llegar a un punto donde algo va a salir mal. Inflexión. Algo va a salir mal. So que yo le digo a las personas que están allá afuera, enfócate realmente en lo que tú quieres. Pon a Dios como primado. Él se va a encargar de todas las cosas. Él te va a suplir. No importa la adversidad que tú estés pasando, Él te va a suplir. Y si alguien se levanta contra ti, si Él está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. So que después que tú tengas eso claro y tú hagas las cosas bien, seas íntegro, seas una persona honesta, seas una persona con buenos valores, buenos principios, y le hagas el bien a otras personas, como ahorita hablábamos, sin esperar nada a cambio. Sí. Hacerlo de corazón. Amén. En el camino, Dios se va a encargar de que tu bendición llegue a ti en algún momento. Porque tú estás haciendo las cosas de corazón. Y cuando tú tienes eso claro y obras de buena fe, de buena voluntad, y eres una persona intencional, porque a veces yo me he encontrado con personas en el camino, Julio, volviendo a lo que nosotros hacemos, que es transformar vidas, que quieren cosas, quieren lograr grandes cosas, pero lo primero no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a sacrificarse. Y tú tienes que identificar qué cosas tú vas a sacrificar en el camino para poder lograr ese sueño, esa meta que tú estás buscando. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tú estés claro de que se van a presentar adversidades como las que acabamos de compartir ahora, pero si tú tienes tu porqué presente en todo momento y tú estás enfocado hacia ese objetivo, poniendo las cosas en el orden que acabo de mencionar, no hay nada que te detenga. Imposible. No hay nada que te detenga.
Y allá afuera hay una necesidad bien grande. Muchas personas, como mencionaste, están pasando por situaciones financieras. Te voy a hablar un poquito de lo que yo hago. Yo me reúno con 8 a 10 personas diarias para hablar de finanzas. Ya sea para un seguro de vida, ya sea para un seguro de vida con acumulación, ya sea para una anualidad porque quieren hacer crecer su dinero hacia el futuro, o tienen un 401k con su antiguo patrón y necesitan rescatarlo. Y lo que yo hablo todos los días con las personas es sobre esos temas. Pero mira esto, yo me he dado cuenta en el pasar de los últimos 9 años que llevo en la industria de que el 80%, aproximadamente el 80% de las personas en Puerto Rico, Julio, y de la comunidad latina en Estados Unidos no cuentan con un seguro de vida. Wow. Y no cuentan tampoco con un plan de ahorro para su jubilación y para su futuro. Wow. Y eso es un problema bien grande que estamos enfrentando como sociedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez más personas que se están retirando con un déficit financiero y tienen que seguir trabajando. No se pueden retirar. Y si se retiran es porque la salud no les permite seguir trabajando y el dinero que reciben de seguro social o de la pensión no le da, porque el costo de vida está cada vez más alto. Eso que está en nosotros, en crear conciencia en las personas allá afuera de que necesitan prepararse. Porque si a una persona le pasa como lo que me pasó a mí y fallece, y ponle que yo no hubiese tenido un seguro de vida, mi familia quedaba totalmente desprotegida. Porque el ingreso principal de la casa se iba en ese momento. Y lo otro, si las personas desde ahora que son jóvenes no crean conciencia de ahorrar dinero para su futuro, porque lo más seguro en la vida que tenemos, la muerte. La muerte. Pero hay otra cosa que es segura mientras estemos con vida, que vamos a llegar a viejitos. No hay manera de escaparnos, porque mientras estemos con vida vamos a llegar a la vejez. Sí o sí. So que si nos preparamos desde ahora y creamos esa conciencia, cuando lleguemos a la jubilación vamos a tener probablemente el mismo estilo de vida sin tener que continuar trabajando. Wow. Y para mí, lo que yo hago, pues va mucho más allá del dinero y las comisiones, porque eso viene por default. Por consecuencia. Es siempre buscar la manera de identificar cuál es la necesidad de ese cliente y tú buscar una estrategia que se ajuste a la necesidad de ese cliente, porque cada cliente tiene una necesidad distinta. Wow. No todo el mundo tiene la misma necesidad. Cada persona tiene un presupuesto distinto, tiene una edad distinta. O sea, que tú tienes que sentarte con la persona, con ese experto, a que te haga un buen diseño para que esa persona se pueda preparar correctamente para el futuro. Brutal. Y para mí eso tiene mucho peso. Y la parte de poder brindarle la oportunidad, como tú y yo hacemos, de que le damos oportunidad a otras personas, de que generen ingresos, ¿verdad? Independientemente sean dos industrias distintas, pero tú estás cambiando vida, yo estoy cambiando vida, estamos transformando vida, porque le estamos dando a la persona que está allá afuera, que a lo mejor está buscando una oportunidad, le estamos dando no tan solo la oportunidad, pero le estamos dando el sistema, las herramientas, la capacitación, la mentoría, el llevar a la persona paso por paso en todo lo que tiene que hacer para que tenga resultados. Porque eso es bien importante, porque muchas veces cuando una persona comienza un negocio, si no hay un sistema, una mentoría correcta, una capacitación correcta, imposible hacerlo solo. Imposible hacerlo solo y posiblemente no va a tener resultados que está buscando, se frustra y termina quitándose. So que nosotros como líderes tenemos una responsabilidad bien grande. Porque nosotros, eso es lo bonito de eso. Eso es lo bello, porque tenemos la responsabilidad de poder traer a esa persona, enseñarle lo que ya nosotros sabemos, porque somos personas desprendidas. Nosotros no nos reservamos nada. Lo que sabemos, lo impartimos. Y está en la persona implementarlo. Pero, sinceramente, lo que nosotros hacemos es cambiar vida, porque personas que a lo mejor no le están dando el dinero de lo que ganan en sus trabajos, ese ingreso adicional que generan con nosotros, pues les permite tener una mejor calidad de vida para ellos, para su familia. Y quién quita si en el futuro le apasiona tanto como a nosotros y terminan haciéndolo a tiempo completo. 100%. So que, propósito. Exactamente. Propósito. Cada propósito detrás de cada acción, brother. Eso es así. Así que, bro, gracias por estar aquí. Tremendo podcast. Yo te lo digo de todo corazón. No porque estés tú aquí sentado en el podcast ahora mismo. Después de este podcast, seguro no pienso igual. De verdad, gracias, porque yo creo que también hay un propósito. ¿Sabes? Siempre hay formas de poder transmitir cosas y hoy realmente grabamos algo que verdaderamente las personas cuando lo estén viendo, si lo estás viendo ahora mismo, te lo garantizo que después de este podcast no va a ser el mismo, vas a poder ver la vida de manera diferente y seguro aprendiste algo
para seguir avanzando. Déjame en los comentarios qué fue lo más que aprendiste. Nos vemos en el próximo episodio. Gaby, gracias por estar aquí, gracias, bro. Julio, agradecido. Increíble podcast. A ver si tenemos una segunda ocasión, un segundo episodio. Hagamos que las cosas pasen, gente, y nos vemos en el próximo episodio. Me despido con un fuerte abrazo. Vamos juntos.